días. Nos encontramos en Barcelona, una nueva ciudad. No puedo decir que un nuevo país porque en España ya he estado algunas veces, pero igual la emoción es muchísima. Realmente estoy muy contento de poder visitar este país. Esta ciudad me hace muchísima ilusión. Como pueden ver, en este momento estoy totalmente solo en la calle y es porque son las 6:15 de la mañana. Mi vuelo llegó muy temprano en la madrugada, me tocó quedarme algunas horas en el aeropuerto y ahora que se está haciendo de día, como pueden ver ahí, decidí salir y bueno, empezar a caminar la ciudad en dirección a la casa. Es la casa de mi tía. Tengo como unos 10 años que no la veo. Les voy a dejar aquí una foto de la última vez que la vi. Voy a ir a la casa, voy a ir a comer un poco y después empezamos a recorrer la ciudad. Bueno, miren nada más, primera parada del día, a donde los traje, Sagrada Familia en Barcelona. Miren esto, qué impresionante. Creo que la cámara no hace justicia al nivel de detalle que tiene esta iglesia. Vamos a ver ya qué nos espera por dentro. Bueno, en este momento ya nos encontramos dentro de la Sagrada Familia y quiero que lo vean ustedes con sus propios ojos. La verdad es que ya yo venía con una idea, un preconcepto de lo que me iba a conseguir, porque claramente conseguí fotos en internet, pero creo que esto superó mis expectativas bastante más. Puedes estar aquí el día completo mirando y siempre vas a conseguir algo nuevo en qué fijarte. Otra cosa que quiero resaltar es que a pesar de que según yo vine temprano, es martes y miren la cantidad de personas que hay. A pesar de eso considero que no está full, porque se ve que esto se llena bastante. Compré la entrada el mismo día, costó 24 euros. La verdad que no hubo ningún tipo de problema, te dan un código QR que lo revisan al entrar y ya. El proceso de comprar la entrada es bastante sencillo. Muy bien poco porque la verdad es que el calor está un poco insoportable. Como saben, esta iglesia es bastante famosa, es una de las atracciones más visitadas de toda Barcelona. Fue construida por el arquitecto Antoni Gaudí en el año 1882. Aunque no fue el primer arquitecto que la empezó a construir. Antes de él vino un señor que les va a estar dando el nombre por acá, pero realmente Antoni Gaudí es el más famoso y por eso pues todo el mundo lo relaciona con esta iglesia. No está terminada, pero está previsto que se termine para el año 2026, cuando se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Entonces ya saben, estamos en el 2022, de aquí a 4 años muy probablemente volvamos a ver la iglesia completa. De momento, una cosa que me está gustando bastante de Barcelona es que la ciudad es bastante cuadrada. Entonces, para llegar a algún sitio te mueves literalmente una calle a la izquierda, una calle a la derecha y después es siempre derecho. Como segunda parada del día de hoy los he traído a una de las avenidas más importantes, no solo de Barcelona, sino de toda Cataluña. Estoy hablando de Paseo de Gracia, que tiene varios edificios declarados Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos destacan los más importantes, que son la Casa Batlló y la Pedrera, que son obra de Antoni Gaudí, como no podía ser de otra manera. Y también es un paseo que recomiendo muchísimo porque tiene muchas tiendas de comercio, de ropa, de comida, etc. Es muy bonito, es un paseo bastante largo. De hecho, la avenida es gigantesca, todavía no he llegado al final. Por allá está la Pedrera, vengo de la Casa Batlló y después de regreso en dirección hacia la playa es mi destino. Es bastante bonita, hay mucho comercio y muchas cosas que ver, así que también es un sitio que recomiendo que visiten cuando vengan a Barcelona. Justo detrás de mí tengo la Casa Batlló. Tenía pensado visitarla por dentro, pero cuando entré vi los precios y honestamente se sale un poco de mi presupuesto, así que por ahora la podremos ver por afuera. Les voy a grabar las imágenes más detalladas que pueda, pero la visitaremos por dentro en otra oportunidad porque literalmente se sale de mi presupuesto para este viaje. Pero por lo menos vieron la Sagrada Familia por dentro, no se pueden quejar. Y bueno, ya después de algunos minutos caminando, ahí del otro lado de la calle tenemos la Pedrera, que en principio sería el último edificio que me faltaría por ver hoy, creo, de relevancia aquí en Paseo de Gracia. De todas maneras, mañana si falta alguno lo voy a chequear y si es así, pues volveré.
Bueno, después de haber caminado un par de minutos por las Ramblas de Barcelona, vamos en dirección al mercado de la Boquería, que queda justo enfrente. Vamos a dar unas vueltas, vamos a ver qué cosas nos encontramos y después volvemos a Paseo de Gracia porque nos vamos a ver con un amigo, vamos a almorzar y después no sé qué vamos a hacer, pero esto es algo que definitivamente quiero ver. Bueno, en este momento nos vinimos al mercado de la Boquería, un mercado bastante famoso en la ciudad de Barcelona. Este mercado se fundó en 1840 y hasta el día de hoy pues sigue cumpliendo la misma función. Realmente es un espectáculo, hay de todo, muchas cosas coloridas, frutas, verduras, carnes, o sea, literalmente un mercado pero ambientado para que sea una atracción turística. Luego de eso recorrí un poco el barrio gótico con una amiga que no veía desde que terminé el colegio. Acompáñenme a ver uno de mis lugares favoritos de toda la ciudad. Bueno, luego de dar un par de vueltas por la ciudad, Sofía me trajo a un sitio espectacular. Voy a mostrar para que ustedes cuando vengan a Barcelona vengan a este mismo sitio y lo comprueben por ustedes mismos, porque créanme que la cámara no le hace justicia a la belleza de este sitio. Este es el nombre de la plaza y bueno, para que se hagan una idea de la vista panorámica de lo que van a encontrar por acá. Háganme caso, esta fue una recomendación de Sofía. Se lo agradezco muchísimo porque de verdad que es un sitio increíble, así que por favor agréguenlo a su lista cuando vengan a Barcelona. Bueno, aquí Sofía me está diciendo que estamos a punto de llegar a uno de los puntos más turísticos, también más visitados de la ciudad, El Beso, que es un mural que está compuesto por... ¿Sabes la cantidad exacta de fotos? No tengo idea, creo que la leyenda está ahí. Bueno, ya les vamos a poner, y si no se los pongo acá abajo, una cantidad de fotos que juntas forman una foto de un beso, que es la que les voy a mostrar en este momento. Miren, vamos a verlo un poco más de cerca para que puedan detallar exactamente de qué está hecha la obra de arte. Miren, está hecha de puras fotos que juntas forman este mosaico de dos personas dándose un beso. Siguiendo nuestra ruta por la ciudad, hemos llegado al Parque de la Ciudadela, donde también tenemos el famosísimo Arco del Triunfo y... como no podía ser de otra manera, me tomé una foto. Sofía, de hecho, me tomó una foto brutal que la voy a estar dejando por acá. Honestamente, desconozco un poco la historia del parque, pero es una visita que también les recomiendo que hagan. La verdad que está muy bonito, el área verde está muy bien conservada y simplemente para continuar su camino y bueno, nada, pasar un poco la tarde en la ciudad me parece que está bastante genial. Es un nuevo día en Barcelona, ya comí, ya me bañé, ya me vestí, así que este segundo día empieza, señores, vamos para allá. Esta zona donde me encuentro, que les voy a estar dejando el nombre aquí debajo, queda bastante cerca de donde me estoy quedando y la diferencia con el centro turístico, el centro histórico de Barcelona es abismal. Primero es un poco más moderno y consideraría que un poco más organizado. De verdad que la ciudad está muy bien pensada y cuando vengan pues se van a dar cuenta de ese detalle, que cada calle tiene su propio encanto. La tarjeta de transporte que estoy utilizando es esta, que es la T Casual. Me costó 11 euros con 25 céntimos y trae 10 viajes. Entonces esto lo puedes usar para el metro y para el autobús y es lo que estoy usando para trasladarme en este momento en la ciudad. Bueno, y acabamos de llegar al Park Güell. Lo pensé muchísimo antes de entrar porque justo en la entrada se veía la cantidad de turistas que había cuando llegué, pero hasta ahora está siendo un total acierto, un 10 de 10. Miren esto, ya les voy a mostrar un poco de lo que más me ha gustado. Primero que nada, el parque es increíble, tiene una arquitectura realmente envidiable y lo que hasta ahora más me está gustando es que es el primer sitio donde, bueno, no mentira, el segundo, donde he podido ver una vista completa de la ciudad de Barcelona hasta el mar y todavía ni siquiera estoy en el punto más alto, todavía queda mucho por subir. Aparte de la arquitectura y las vistas, el parque también tiene jardines muy bonitos y además de eso tiene música en vivo, que está genial. No sé si es todos los días, la verdad no les podría confirmar eso, pero hoy hay una persona tocando guitarra justo en la entrada, justo ahí debajo apenas entran. Es simplemente genial. Aparte de eso, me parece genial destacar que en este sitio te consigue gente de todas las nacionalidades. Entre la gente que te pide fotos, la gente que te sonríe, etcétera, realmente pues llegas a conocer muchísima gente. Y como todo el mundo está casi por lo mismo de querer las fotos, de querer la mejor foto con las vistas de la ciudad, pues lo más probable es que también hagan amistades mientras están viajando. Este es un tip que me gusta mencionar para las personas que viajan solas como yo. Pues creo que en este tipo de lugares pueden hacer amistades muy fácilmente porque todo el mundo te va a pedir una foto y ya a partir de ahí pues pueden sacar alguna conversación.
Paré de nuevo en el barrio gótico y estamos ahora en una plaza que es la Plaza Real, simplemente de paseo de paso, porque bueno, realmente no estaba muy en los planes venir para acá, pero es algo muy bonito que también les recomiendo. Es un sitio que está lleno de restaurantes. De hecho me recuerda un poco a la Plaza Mayor de Madrid, porque literalmente hay edificios por todos lados y en la parte de abajo terrazas con restaurantes. Otra parada en este tour de 48 horas por Barcelona, algo que no tenía pensado visitar, la estación de Francia. Miren, estoy bastante cerca de la Barceloneta, de hecho esa es mi última, probablemente mi última parada del día de hoy, pero justo voy caminando por la calle y veo en grande estación de Francia y decidí entrar y miren esto, qué brutal esta estación de trenes. Y sin duda una de las cosas más cool de esta estación creo que es la entrada principal. Miren esto, qué brutal. Así que bueno, ya vista la estación, vamos a seguir nuestro camino. Si en algún momento pasan por la Barceloneta, creo que esta también vale la pena visitarlo. Solo un par de minutos, tomarse unas fotos y seguir. Bueno, y como última parada del día de hoy, nos vinimos a la playa de la Barceloneta a ver el atardecer. Y como pueden estar viendo a mis espaldas, está lleno de gente. Justo llegamos en el momento correcto, faltan por lo menos una hora más o menos para que el sol baje. Lo que voy a hacer básicamente es dar un par de vueltas por el boulevard y probablemente mojar los pies un poco. Y esta es de hecho mi primera vez tocando el mar Mediterráneo y lo primero que les puedo decir es qué diferencia con el océano Atlántico, que es el que tenemos en Portugal. Para empezar, esta temperatura del agua está bastante aceptable y como pueden ver hay bastante gente tomando el baño en este momento. Si hubiese traído otras de baño, les prometo que me metía en este momento. Y bueno, sigo aquí, estoy en Barcelona. Básicamente desde eso último que vieron han pasado varias cosas. La primera y la más importante es que mi vuelo hacia Francia fue cancelado. Entonces pues me quedé un día más en Barcelona. Como pueden estar viendo mi cara, fui a la playa. Obviamente lo voy a aprovechar, el día está increíble, hace muchísimo calor. Pero bueno, ahora me tocó improvisar un poco y lo que voy a hacer es tomar un autobús hasta Francia. Tengo adelante de mí unas 10 horas de autobús aproximadamente hasta llegar a la ciudad de Bordeaux, pero eso va a ser algo que van a ver en el próximo video. Así que de momento me despido, espero que les haya gustado el video de Barcelona y que se suscriban al canal y que les den me gusta obviamente.